de la Nación declaró inconstitucional el pasado 4 de octubre uno de los requisitos que el Instituto Mexicano del Seguro Social exigía para solicitar la pensión por viudez. Se trata del haberse casado al menos 6 meses previos al fallecimiento del cónyuge pensionado. La Suprema Corte consideró que dicho requisito está en contra de la igualdad y la seguridad social, y justo para darnos detalles nos va a decir por qué la Suprema Corte dijo esto. Amparó a una persona, pero de ahí pues creo que muchas más se pueden amparar en este sentido, y está con nosotros Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales. ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre. Buenos días, gracias por la invitación. Director, buenos días. Buenos días. Oye, pues una persona dijo que a mí no me la van a hacer, que yo no tenía 6 meses. ¿Cuánto tiempo tenía de casado? Ella tenía 12 días, ya tenía 4 años viviendo con su pareja en concubinato, pero tenía 12 días de casado. La ley considera para tener una pensión de viudez que tienes que tener al menos 6 meses en matrimonio para tener derecho. Bueno, se amparó y la Suprema Corte decidió darle el fallo a favor y bueno, se pudo pensionar. Todavía no es una ley, todavía no está en el reglamento del IMSS. Ha habido propuestas para derrocar el artículo 132 del IMSS, es el artículo 136 en el ISSSTE, y la intención es derrocarlo por lo que lo considera discriminatorio. Ok, es estar 6 meses casados previo al fallecimiento o tener hijos. Es correcto, la ley prevé exactamente eso si el matrimonio fue después de los 55 años o fue después de que la persona ya está cobrando una pensión, se requiere 1 año de matrimonio. Eso dice el reglamento, eso dice el seguro que contrata a la gente, ¿no? 1 año si se casó después de los 55 años o si se casó después de ya tener una pensión. Y 6 meses si, bueno, se casa antes de esa edad o antes de tener una pensión. Ok. Oiga, director, buenos días, gusto saludarlo. Con el tema del concubinato, ¿cómo entra? ¿Cómo se relaciona? ¿En dónde sí se puede comprobar? ¿En dónde sí es apto para que entre dentro de este tema? Porque así como lo decía, ¿no? Tienen que pasar 6 meses, pero ¿qué pasa si pues, nunca hubo matrimonio, pero sí hay pruebas de que vivieron 30 años juntos? Ok, mira, la figura del concubinato existe coloquialmente cuando viven juntos las personas, pero realmente también existe un documento legal que te hace concubino. A diferencia de tramitarlo en el registro civil, se tramita en una alcaldía. Y entonces la ley también del IMSS prevé que debes mantener 5 años en concubinato para tener derecho a una pensión o tener hijos, siempre y cuando ambas personas en el matrimonio estén libres de ¿Los derechos relación. son los mismos, aunque llegue por concubinato, aunque llegue por matrimonio, al final de cuentas el derecho es el mismo? Es correcto, el derecho es el mismo a heredar la pensión. Si es concubinatos y sin hijos, necesitas 5 años estar con la persona. Si es concubinato con hijos, no requieres ese requisito. No obstante, mucha gente vive en concubinato, como dices, 30 años. Y bueno, puede haber varios problemas. No tienen un documento que compruebe el concubinato. Se dicen concubinos, pero no lo son realmente si no hay un documento. Se puede hacer un juicio posterior, incluso posterior al fallecimiento de uno de la pareja, pues. Pero es más complicado, pero se puede hacer. Hay que demostrarle a un juez que viviste en concubinato y después llevar ese juicio que te da pues la comprobación de que estuviste en concubinato, pues ya lo llevas al IMSS y ya te dan tu pensión. ¿Cómo compruebas que estuviste en concubinato? ¿Cartas, fotos? Bueno, eso ya depende del juez. Hay testimoniales, testigos. Ayuda mucho si tienes hijos. También pasa mucho en esta sociedad, en Latinoamérica, en México en específico, la gente vive en concubinato. Sin embargo, una de las personas que integran la pareja nunca se divorció. Y entonces no te pueden dar un concubinato aunque tengas hijos de 30 años. Eso pasa mucho. El IMSS te niega la pensión si no tienes un documento que determine que tienes concubinato 5 años. Ok. Estos 2 artículos, tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿para qué estuvieron hechos? ¿Para evitar qué? Pues normalmente lo hicieron para proteger, sí, a la familia, a la esposa, pero los tiempos son para evitar posibles fraudes. Podría darse que una persona que tenga una pensión decide casarse solo por heredar
la pensión del otro, ¿no? Entonces, además recordar que uno paga dentro de sus contribuciones, tanto el patrón como el trabajador pagan cuotas correspondientes a seguros, y uno de ellos es el seguro de viudez, y tiene ciertos requisitos, entre otros, por ejemplo, debes tener al menos 150 semanas cotizadas. O sea, no puedes entrar, trabajar 6 meses y lastimosamente fallecer, y la viuda recibir una pensión porque no cumple un requisito de permanencia. Entonces se requieren mínimo 150 semanas, eso dice el contrato de seguros, que bueno, no lo lees, pero finalmente hay que informarte de cuando entres a trabajar. Tienes varios seguros de enfermedades, tienes seguros de invalidez, el seguro de viudez, y el requisito es ese, 6 meses de casado para que tu viuda tenga. Podría ser discriminatorio, sin embargo, así se contrata. Habrá que hacer regulaciones en el IMSS para cambiarlo. ¿Qué sería lo que viene ya con este amparo de que tenía 10, 12 días de casada y pues pudo tener este beneficio? Bueno, hoy día si tú pides una pensión de viudez cuando tienes menos de 6 meses de casado, seguramente te la van a negar porque no hay regulación aún en el IMSS. Sin embargo, podrías hacer un juicio de amparo. Ya con este precedente y seguramente lo vas a ganar. Cuando se ganen muchos casos habrá una jurisprudencia y entonces, como sea ante juicio, ganarás por default, a menos que hagas regulaciones el IMSS o a través del legislativo se obligue al IMSS a modificar ese artículo y se deroguen los artículos, el 132, la fracción 1 y 2, que son los que justo hablan de la espera de 6 meses para el matrimonio. Perfecto. ¿En la legislación cuándo se planea pues cambiarlo o mínimo ponerlo en el mapa? Pues no ha habido propuestas o iniciativas para derogar esas fracciones del artículo 132 para el caso del IMSS, para el caso del ISSSTE es el 136, pero todavía no se aprueba. Sin embargo, la gente que esté en esa situación, las personas que estén en esa situación, que tengan un acta de matrimonio menor a 6 meses y lastimosamente pierdan a su pareja, podrían solicitar la pensión, se la van a negar y bueno, podrán ampararse. Perfecto. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias en este espacio. Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales. Que tengan muy buen día. Gracias por la invitación.